Vamos a hablar del grupo A de este preolímpico. Empezaba Costa Rica jugando el viernes anterior contra la selección estadounidense. Lo decía Jonathan la vez pasada, que no era ese equipo estadounidense de ensueño, que tiene los elementos para hacerlo, pero que por razones varias, entre ellas el tema del COVID en Europa, las restricciones que hay para la vuelta, la cuarentena y demás, decidieron, digamos, Estados Unidos establecer un grupo más local, si se quiere. Bueno, a pesar de ello, el equipo es bastante competitivo y se desarrolló este juego y un 1-0, a pesar de las opciones de gol que también tuvo Costa Rica, que desgraciadamente para los intereses costarricenses, no, digamos, los delanteros no estuvieron muy finos, a pesar de las opciones creadas. Costa Rica no logró anotar y el gol de Ferreira fue suficiente para las barras y las estrellas ganar el juego 1-0, y ya aquí se sabía que estaba muy cuesta arriba la eliminatoria, o más bien el preolímpico para Costa Rica, de cara al segundo juego, que era contra los anfitriones y la selección que venía la más potente de la confederación. Eh, Comentarios generales, compañeros, de este partido y, y del partido clave, que todos lo veíamos, incluso las mismas palabras de Douglas Sequeira, que estaba de acuerdo con esta aseveración de que este partido era clave. Sin embargo, Costa Rica dejó ir la oportunidad con esas opciones falladas y al final pierden esa gran oportunidad. Incluso un empate era un buen negocio para dilucidar todo contra Dominicana. Jonathan, tal vez sus aportes generales de este encuentro. Sí, bueno, como lo habíamos comentado, yo creo que ampliamente en la previa, el equipo de los Estados Unidos, la selección de los Estados Unidos llegaba bastante diezmada, era una selección, digo yo, ya de los mortales, y eso le presentaba a Costa Rica una oportunidad muy importante. Y hablo de oportunidad, Costa Rica tuvo la oportunidad porque con una selección de Estados Unidos, con todo su arsenal, quién sabe para que esa diferencia no fuera muchísimo más amplia, o muy probablemente así hubiese sido. Y de esa forma Costa Rica tuvo la oportunidad. Sin embargo, en ese primer tiempo, un partido parejo, sinceramente parejo, porque tanto la selección de los Estados Unidos como Costa Rica cometieron errores bastante graves. La diferencia, pues que Estados Unidos sí capitalizó de esos errores bastante graves de la defensa costarricense en transición defensiva, en organización defensiva, y a partir de ahí, pues Estados Unidos sacó provecho, un balón a la banda que es cubierto no de la mejor forma, y a partir de ahí un centro que le roba la espalda a Jürgen Román. Y para la etapa complementaria creo que Costa Rica mejoró, mejoró sustancialmente, empezó a tomar riendas del juego, empezó a tomar más confianza, pero lamentablemente realmente no generó suficiente peligro como para romper las redes de los Estados Unidos y al menos haber conseguido el empate. Un empate tal vez hubiese puesto las cosas un poco más en suspenso, pero la derrota finalmente ponía ya totalmente contra las cuerdas, porque el partido contra México era absolutamente evidente que ya las opciones estaban muy reducidas. Y con una actuación muy buena del portero Ochoa de Estados Unidos, realmente que también tapó algunas de las opciones costarricenses. Y bueno, como dice Jonathan, se decantó el juego en favor del equipo estadounidense, y allí las esperanzas, por más que los deportistas hablen de que todavía faltan 90 minutos y demás, se sabía que era clave puntuar allí. Y bueno, la derrota contra Estados Unidos, que luego este domingo se jugó el partido contra México, un 0-3 con golazos de Antuna, Vega y Córdoba. Realmente superados absolutamente la selección costarricense por los anfitriones. Muy poco que ver con una crítica que hace la prensa, que hace la afición del esquema táctico, especialmente en el primer tiempo, con un Alonso Martínez prácticamente en punta como un llanero solitario, y los dos delanteros que, si ustedes ven la convocatoria que hace Costa Rica, tanto Jürgens Montenegro como Manfred Ugalde quedaron en banca para este partido. Así que muchas críticas para este juego, Randall. Sí, José, analizándolo un poco más en frío y después de un intercambio de ideas que tuve con Jonathan hoy temprano en el chat, yo creo que estoy consiguiendo que
Digamos que es un conjunto de muchas cosas lo que sucede alrededor de la selección de Costa Rica. Por ejemplo, quizás se dimensionó un poco, digamos, la posibilidad que se tenía para enfrentar a una selección mexicana que no solamente es buena, que eso hay que rescatarlo, es una selección con muy buenos jugadores que destacan en su liga, sino que es una selección que tiene proceso, es una selección que viene construyéndose desde hace bastante tiempo, participando en torneos internacionales, participando inclusive desde juveniles, y que inclusive ha prestado jugadores a la selección mayor y que han hecho un buen papel enfrentándose a una selección de Costa Rica que prácticamente se arma de la noche a la mañana con figuras que han despuntado en los últimos 6, 7, 8 meses y que la gente empezó a reconocerlos como jugadores que son, digamos, de buena calidad. Y no dudo que la tengan, pero cuando usted va a enfrentar a un rival como México, que tiene excelentes jugadores, que tiene un proceso, que tiene una inversión detrás, que tiene todo un mecanismo de escauteo para seleccionar jugadores seleccionables, usted tiene que tener algo más que tener simplemente jugadores buenos en un equipo. Y creo que eso es una elección importante porque esta selección realmente lo que tuvo fueron dos fogueos contra Honduras y un microciclos, pero por ejemplo, algunos fogueos que tuvo la selección mayor, donde se convocaron jugadores del ámbito local y perfectamente esta selección pudo haber fogueado, cuestiones así, no lo hicieron y ahí está el resultado. Usted contra selecciones que están haciendo realmente un papel muy, muy bueno a nivel mundial, no solo a nivel local, usted tiene que ir con algo más que simplemente con el deseo y con las ganas de ir. Yo creo que Douglas Sequeira si bien es cierto, tiene su cuota de responsabilidad y eso no se lo vamos a quitar, pero yo creo que también es víctima de las circunstancias en ese sentido, digamos, armar un equipo, digamos, de la noche a la mañana, prácticamente con unos pocos meses, porque unos dirán, sí, entrenaron, tuvieron microciclos, pero no es lo mismo, no es lo mismo si lo comparas con el proceso que trae México. La dejaron ir contra Estados Unidos, creo que se respetó demasiado el rival, ya Jonathan lo había adelantado, fue que no vieron Footcast seguramente, donde decía que esta selección de Estados Unidos era terrenal, era más, y tenían 6 meses de no jugar, creo que se les respetó mucho en el primer tiempo, se recibió el primer gol y no se pudo empatar. Entonces esto creo que es una lección muy importante de humildad para saber que realmente hay que trabajar muy duro para poder alcanzar a los cocos del área y que están realmente 2 o 3, 4, hasta 5 peldaños arriba y esto tiene que también calar en todo Centroamérica, de alguna otra manera. O sea, tenemos que trabajar muy duro en nuestros procesos, nuestros clubes, para poder por lo menos en este tipo de torneos igualar lo que están haciendo estos dos grandes a nivel de CONCACAF. Bueno, y lo que siempre defendió Pablo es que este no era el grupo de la muerte y como que se le dio, porque bueno, a la fecha número 2 Costa Rica ya no tiene opciones, no ha puntuado, tampoco lo hizo República Dominicana, de forma que ya está dilucidado lo del grupo. Pablo, se le cumplió su profecía del grupo de la muerte. Y ahí veía yo molesto cuando lo dije a Jonathan, pero, pero no, la verdad es que sí se veía en este grupo tres nombres importantes, que era México, Estados Unidos y Costa Rica. En cualquier, una Copa Oro, por ejemplo, totalmente de acuerdo que era grupo de la muerte, pero yo creo que en estas instancias donde Estados Unidos y México lo veíamos 2 o 3 peldaños arriba de todas las demás selecciones, estaba diseñada para que, lo diseñó CONCACAF así, para que Estados Unidos y México no se vieran las caras en semifinales, que llegaran a esta segunda jornada sin ningún sobresalto, sin ninguna sorpresa y ya clasificada con 6 puntos y solo buscar terminar primero o segundo en la próxima jornada, que yo creo que a estas alturas, por el nivel que ha mostrado el Grupo B, yo creo que ninguna de estas dos selecciones, al menos México, no va a tener problemas para lograr un cupo en Tokio 2021. Así que yo creo que Costa Rica yo esperaba más, así como de Honduras, y lo vamos a hablar más adelante con relación al cuadro catracho, pero de Costa Rica yo esperaba mucho más, esperaba jugadores con mucho talento, con buena, con buen dominio de la pelota,
mucha explosividad, mucha velocidad, presión alta, pero yo a Costa Rica lo vi muy débil Limitado, realmente, limitado. O limitado. sea, vi Sí. una selección sub-23 de Costa Rica como que no hubiese trabajo. No sé si es un tema de dirección técnica, o si es un tema de que ya esta es una generación eh, con pocos nombres rutilantes, digámoslo así, pero yo creo que esperaba más de Costa Rica y al final, pues, a pesar de que en algún momento del partido, sobre todo en este último, el domingo pasado contra México, que le pasó por encima el cuadro mexicano, por momentos hizo deambular un poco a México, lo neutralizó, pero hasta ahí, hasta ahí. Luego las individualidades mexicanas y cuando decidieron jugar como conjunto les pasaron por encima, pero sí muy débil esta selección de Y Costa no, Rica, y que no, va de ver. Coincido no totalmente. pesaron las individualidades costarricenses y es algo muy interesante lo que plantea Pablo, porque a nivel interno quizás sí se tenía esperanza por la, digamos, la mayoría de figuras que han sido bastante fuertes, bastante, a ver, han renovado esa sangre de la selección, especialmente las figuras del Alajuelense, campeón de la Liga Costarricense, campeón de Liga CONCACAF, que han surgido de un equipo que hace rato no ganaba y que quizá presentaba cierta, a ver, cierta relevancia, ¿verdad? Al tener ahí a Jürgen Román, a Bernal Alfaro, a Jürgens Montenegro, a Alonso Martínez. Entonces, Jonathan, ahí hay como un choque en realidad, ¿verdad? Porque a pesar de ser como la imagen del mejor, del equipo que mejor juega a nivel nacional, de un equipo que ganó la competición centroamericana, se presenta en una competencia de, bueno, valga la redundancia, una de alto nivel de competencia y un baño de realidad al enfrentar a Estados Unidos y a México, Jonathan. Sí, porque tal vez en el campeonato nacional hay jugadores que sobresalen, sin embargo ya en competición internacional sale de esa zona de confort en la que muchas veces se encuentra el jugador y pues llega a una realidad, a la realidad internacional. Y no lo digo para echar tierra a la selección, porque evidentemente aquí hay jugadores que tienen mucho futuro y que van a ser el futuro de la selección de Costa Rica. Lo que pasa es que en este momento no están teniendo su mejor nivel de forma. No sé si ya vamos a hablar del tema de México, José, o lo vamos a dejar para después, pero en definitiva, por ejemplo, ya luego en el partido contra México que se viene pues la cruda realidad, porque vamos a ver, mucha gente, y cuando digo mucha gente, periodistas, que normalmente son periodistas irresponsables, que andan ahí viendo redes sociales, que dice la gente, y a partir de ahí opinan, y ellos saben lo que estoy diciendo. Cuando anunciaron la selección nacional sub-23, muchos decían, agarren esta y automáticamente hagan la selección mayor. No, señores, a estos muchachos todavía les falta mucho para llegar al nivel de jugadores como Brian Ruiz, jugadores que ya han tenido una trayectoria, Celso Borges, una trayectoria internacional, Cristian Gamboa. Esos son modelos a seguir para estos muchachos, pero todavía les falta mucho. A mí me parece que hay jugadores con mucho futuro, y lo digo con total tranquilidad, el caso de Alonso Martínez tiene mucho futuro. Me gustó mucho el trabajo de Alexis Gamboa, me pareció con mucha personalidad, perfil zurdo, difícil de conseguir. Se me parece mucho a Oscar Duarte. Ian Smith, yo sinceramente no veo lo que mucha gente está comentando, que fue un desastre, que qué malo. Yo honestamente no veo nada de eso. Veo un lateral derecho con mucho futuro también, con mucha proyección. Simple y sencillamente en este momento nos pusieron con los pies en la tierra. Y aquí en Footcast nosotros en ningún momento vendimos la idea de que íbamos a clasificar, todo lo contrario. Desde el primer momento fuimos muy negativos, más bien, tal vez un poquito más negativos de lo que Realistas, Realistas, sí, realistas. realistas. realista, sí. Y tal vez más de lo que a muchos costarricenses les hubiese gustado. Simplemente, cuando vimos la selección de Estados Unidos, pensamos que en algún momento, o más bien que se nos abría una oportunidad, y así fue, hubo una gran oportunidad, Es pero que esa oportunidad se desaprovechó. Recordemos la jugada de Alonso Martínez, uno contra uno.
Fue muy buena porque él Mira, le roba la espalda al La robo central, a Pineda. pero Ochoa hizo un excelente achique y tapó la no, bola. yo solo quiero comentar algo. Yo realmente ustedes conocen mejor los jugadores de esta selección, sub-23 de Costa Rica. Yo estoy de acuerdo totalmente en que dice Jonathan que le falta muchísimo a estos jugadores y le falta muchísimo porque o sea, yo en ningún momento vi, quizás yo vi de otra forma el partido, no sé, pero yo en ningún momento vi algún jugador con la calidad de estos jugadores costarricenses que nos tienen acostumbrados a hacer figuras tanto a nivel centroamericano como a nivel global. Como a nivel Es, global. No es, había es- ninguna, no había ningún, como decía Jonathan, no había a ningún Hernán Medford, no había ningún Álvaro Saborío, no había a ningún Celso no, Borges, o sea, falta mucho. es Le que falta falta mucho. mucho, porque precisamente, por ejemplo, si hacemos analogías, la selección que clasifica a Brasil 2014 también era una selección que en su momento se decía que era una selección sin nombres, porque ya se habían ido los Guanchop, se habían ido los Marín, los Fonsecas, esas personas. Y Brian era, creo que la única realidad, y tal vez que Lunas que trabajaba en el Levante. Esa selección puede ser que tiene buenos jugadores, pero no podemos todavía querer pedirle mucho a chicos que están apenas sobresaliendo en nuestro campeonato nacional. Un campeonato nacional que digamos que no está entre los mejores, seamos honestos, o sea, y que apenas están, y que apenas hace 6 meses eran jugadores que estaban disputando sus primeros partidos internacionales. Yo recuerdo que muchos de estos chicos en la Liga CONCACAF eran casi que sus primeros partidos clase A internacionales y no salieron de Costa Rica, todos los, principalmente los de Alajuela. La mayoría jugaron. Mira, Ajá, eso que ajá. acabas de decir, Randall, es la principal gran diferencia que hay con Estados Unidos y con México. Pongámonos a tomar la estadística de Exacto. con cuántos partidos internacionales llegaron los seleccionados de México y Estados Unidos comparado a las de las demás selecciones. Hay que decir también que Costa Rica Y, jugó con por estos dos ejemplo, gigantes, ¿no? yo pongo el ejemplo de Jürgen Román. Para mí, Jürgen Román va a ser un muy buen lateral, porque tiene personalidad, buen remate y defiende bastante bien. Pero Jürgen Román hace menos de 6 meses era la banca de Zavala. Y digamos, se va un argentino que tenía la abuela, un argentino de muy buen suceso, que se fue. Se va a Zavala y suben a Román porque dicen que entre menos extranjeros hay más campo para los jugadores nacionales. Pero digamos, si era banca Zavala y no banqueaba Zavala, era porque de alguna manera todavía le faltaba dar ese paso. Que en Costa Rica le sobra, porque equipos como Saprissa, la Abuela Heredia, como decir en El Salvador el Alianza, el Águila, el Paz, en Honduras el Olimpia, el Motagua, son equipos que a diferencia de los demás, siempre van a tener más estructura, más recursos económicos para invertir, pero eso se ven bien en el campeonato. Pero estos chicos hay que probarlos afuera. Hay que probarlos afuera enfrentando, por ejemplo, un Sebastián Córdoba que se ha ganado un lugar en el América y que si él es titular en el América México con todo el billete que tiene América por poder contratar a un extranjero ahí o un jugador mexicano de más experiencia, es porque el chico ha demostrado tener capacidad para competir, o sea, es un buen jugador. Entonces, enfrentar este tipo de chicos que también han jugado con selección mayor, con buenos fogueos que hace México, que vienen con procesos desde la sub-17, sub-20, que los equipos en México, esos hay que rescatar, tienen muy buenas ligas menores o fuerzas básicas, como ellos les llaman. Entonces, ellos lo que hacen es nutrir a la selección, no es la selección la que tiene que ir a buscar jugadores, o sea, vienen con un proceso, inclusive aquí nos vanagloriamos del CAR de la liga, pero México tiene como 30 CARs. ¿Me entiendes? O sea, estamos enfrentando, entonces, no puedes ir a disputar un torneo internacional con chicos que están destacando en el torneo nacional, pero no nos hemos probado afuera todavía para que agarren esa experiencia y prácticamente sin trabajo, porque el club no se queda, y eso fue Jonathan el que me convenció temprano en un intercambio que tuvimos, eres víctima también de las circunstancias. Quizás su error fue haber tomado una selección sub-24, porque sub-24 es esta selección, ¿verdad? Tal vez sin tanta experiencia, lo cual no significa que sea mal técnico. Tal vez tuvo que haber sido más anteriormente, pero le tocó tomarla. Desde hace ya bastante tiempo, y un periodo de pandemia y un montón de cuestiones, y lamentablemente no tuvo trabajo, y usted no puede enfrentar una selección que además de que es buena, viene con proceso tanto a nivel de clubes como a nivel general. Creo que eso es una lección para todos en Centroamérica. Creo que tenemos que de alguna otra manera
fortalecer nuestras ligas menores y también darles competencia. Termino esto, hace poco escuché a Esteban Ramírez en una entrevista, un jugador que estuvo con Saprissa, con Heredia, con San Carlos, ha sido campeón con los tres. Él decía que cuando él estaba en las ligas menores de Saprissa, en la época de Jorge Vergara, cuando era dueño, él desde chiquitito ya jugaba partidos internacionales en México y jugaba partidos internacionales en la Copa Dallas, Copa Chivas, Copa Saprissa, y entonces ya sabían lo que era enfrentar ese nivel internacional. No se volvieron a hacer esas copas internacionales acá. Ni se volvieron a Yo participar. recuerdo cuando acá venía Boca Juniors, venía Peñarol a jugar copas. El Celta de Vigo. Eso ya se dejó de dar. Acá tenemos la tabla de posiciones, ya está de más decirlo, Costa Rica completamente eliminada. Y quería cerrar este bloque haciéndole la pregunta a Jonathan sobre la crítica a Douglas Sequeira. ¿Qué tanto es culpa de Douglas Sequeira, Jonathan, los resultados que ha obtenido esta sub-23? Bueno, evidentemente no se puede engañar, evidentemente él tiene su cuota de responsabilidad. Desde la selección de jugadores, hay ciertos jugadores que son cuestionables. Voy a poner el caso, me parece que Orlando Galo es un jugador que debió estar en el Sohander Zúñiga. Suander Zúñiga tal vez, pero sobre todo Orlando Galo es uno de los que se me viene más a la mente. Habrán otros cuestionables, de pronto un lateral izquierdo, no sé, pero creo que el titular estaba muy claro que iba a ser Jürgen Román. Ya en lo que es la competición también tiene su cuota de responsabilidad. Tal vez uno de los principales pecados, y lo hablaban en el podcast de Café Fútbol, por cierto, para la gente que lo sigue también, los amigos de Café Fútbol. Muy buen podcast. Sobre todo en la parte ofensiva, Costa Rica tenía un montón de armas ofensivas, pero pareciera que no pensó tanto en resguardarse. No sé si es por un tema de quitarse de encima esa época donde Costa Rica jugaba 5-4-1. Pareciera que dentro de la selección nacional, dentro de la federación, quieren quitarse eso de encima, pero no, eso no tiene nada de malo. Bueno, sin embargo, creo que sobre todo en el medio campo, a nivel defensivo, faltaron jugadores tal vez un poquito más de corte de Jefferson Brenes, que pudieron colaborarle un poquito más a Bernal Alfaro. Y eso es otro pecado. Y lo otro, ya tal vez durante el partido, los cambios tal vez no llegaron al momento que fueron. Lejos de eso, que son temas circunstanciales, nada de eso justifica, o nada de eso, digamos, justifica los resultados tan negativos, porque a pesar de eso, la selección que estaba en el 11 inicial o los 11 que participaron, más los cambios, eran jugadores de buen nivel o jugadores que pudieron haber demostrado un poquito más. Ahora, si nos vamos a los errores no podemos achacárselos todos a Douglas Sequeira. O sea, hay un montón de situaciones de cómo un jugador debe perfilarse, si el jugador está haciendo los recorridos correctos. Por ejemplo, y lo hemos comentado, ¿verdad? Ahora que estamos en época de pandemia, ¿cómo se escuchan los entrenadores? En el primer gol de México, en el partido que se disputó, se escucha a Douglas Sequeira que cierren la línea, y justamente por ahí cae el gol. Entonces, ahí es donde el jugador no ha sabido, no ha respondido en el momento que era. Un jugador como Aaron Salazar, que es un jugador muy bueno en el ámbito costarricense, pero a nivel internacional tal vez se lo comió un poquito en ese partido. Y no estoy hablando mal de él específicamente, porque también hizo cosas buenas en el partido. Pero esos son los detalles a los que me refiero, que no todo se le puede achacar a Douglas Sequeira, como lo comentamos en el chat en la mañana, en el chat de Montaliani. Donde me convenciste. Hay ciertas cosas que en la selección ya no se pueden llegar a trabajar. Es decir, en la selección no van a llegar a trabajar conceptos. Ya en la selección debería llegar a nivel sub-23. Ok, muchachos, vamos a jugar así, asá, y listo, y jugamos de esta manera. Tal vez en selecciones menores se pueden trabajar un poquito más los conceptos a detalle, pero me parece que en la selección, en esta selección por lo menos, y mucho menos en la selección mayor, no va a llegar a, a entrenar conceptos. Tienen que ser ya jugadores que manejen un poquito más. Es decir, tampoco va a ser magia Douglas Sequeira. Bien, con esto cerramos el bloque. Ya son
16 años sin poder clasificar a Juegos Olímpicos de parte de la selección de Costa Rica. Cerramos con